Pues vamos a comenzar con el desarrollo de la continuidad. Vamos a dar continuidad y a desarrollar el capítulo de hoy que tenemos encomendado. Estamos en el capítulo cuarto de nuestro libro El cielo y el infierno, y hoy vamos a hablar de la descripción del infierno cristiano. Son los últimos ítems de este magnífico capítulo. Y denso capítulo también, todo hay que decirlo. Bueno, la idea que tenemos de nuestro infierno cristiano nace con San Agustín, verdaderamente. San Agustín en el siglo VI nos habla de las penas eternas, nos habla de una pena para siempre, de una pena sin retorno. Él es el autor, el constructor de este infierno, que por cierto no es ni más ni menos que una doctrina ya heredada, como hemos visto, de otras culturas, de otras religiones, de otros pueblos, una construcción que se va haciendo. Sin embargo, la diferencia con esos otros infiernos es que las penas de este infierno cristiano son penas eternas. En realidad, tenemos que partir de una situación, y es que los antiguos no tuvieron una revelación completa de qué ocurría después de la muerte, qué sucedía después de la muerte. Hemos visto, en otras ocasiones hemos hablado de cómo, por ejemplo, los judíos no creían en la existencia, la continuidad de la vida después de la muerte, ¿no? Eh, Serían Jesús y sus apóstoles quienes completarían ese panorama doctrinario cuando eh, empiezan a hablar y a predicar sobre la eternidad con Dios, lo que sería una eternidad con Dios o una eternidad sin Él. Y es por eso que hasta que cierre el Nuevo Testamento no vamos a encontrar un perfil lo suficientemente claro y completo de lo que es la eternidad, o de lo que para muchos cristianos es la eternidad. No obstante, desde el Antiguo Testamento, a pesar del velo que aún tenían, ya se atisbaba de alguna manera esa diferencia entre los lugares que ocuparían los justos después de la muerte y los lugares que ocuparían los injustos, aquellos que podemos considerar como pecadores. El tema del infierno es abordado por Jesús en varios de sus discursos. Yo he puesto aquí algunos de ellos. Vemos como, por ejemplo, Mateo es fundamentalmente el discípulo que más habla del infierno, o que más referencias alrededor del infierno recoge del Nuevo Testamento. En este capítulo del cielo y del infierno, que a mí que me toca desarrollar en esta tarde, lo que vamos a tratar de ver son las descripciones, ¿no?, que se hacen del infierno, en los que incluso, al que incluso se le da una ubicación verdaderamente física, ¿no?, con una existencia real y con una existencia absolutamente palpable. Em, Todo esto tiene que ver con la teoría de Orígenes. Orígenes de Alejandría, que nace a finales del siglo II después de Cristo, y muere en Tiro entre el año 253 y 254. Muy posiblemente se cree que a consecuencia de las torturas infligidas por la persecución de Decio a los cristianos, ¿no? Sus restos se enterraron detrás del altar mayor de la catedral de Ciro. Él habla de la gehenna del fuego, él habla del fuego eterno, habla del fuego inextinguible, e incluso habla de las tinieblas exteriores, que son términos utilizados por Orígenes. Vamos a recordar que Orígenes es uno de los padres de la Iglesia, bueno, para identificar la parte negativa de una realidad. ¿Qué realidad? Pues aquella que se afirma implícitamente en el prefacio del Tratado de los Principios como parte de la verdadera fe, en la que Orígenes dice:
El alma, al dejar este mundo, se le dispensará según sus méritos, o podría obtener la herencia de la vida eterna y de la beatitud si sus esfuerzos en sus acciones se lo merecen, o podría obtener que sea entregada al fuego eterno y a los suplicios respectivos, toda vez que el alma sea arrastrada hasta allí por culpa de sus delitos. Vemos como Orígenes verdaderamente ya nos está hablando de este fuego eterno, de este infierno, de este fuego inextinguible que luego va a desarrollar, aunque ciertamente Orígenes no cree en las penas eternas, cree que son penas temporales. Como he dicho antes, quien verdaderamente va a fijar esta cuestión de las penas eternas va a ser San Agustín. El infierno, nos lo vamos a recoger en el ítem 12, el cielo y el infierno, para los cristianos es un lugar físico, geográfico, material, que estaría habitado por criaturas terrestres, dotadas de pies, manos, boca, lengua, dientes, orejas, ojos semejantes a los nuestros, sangre en las venas y nervios sensibles al dolor. Todo esto es lo que, toda esta información es la que se va recogiendo a lo largo de las distintas descripciones que no solo nos ofrece San Agustín, que no solo nos ofrece Orígenes, sino que nos van ofreciendo también los místicos cristianos a lo largo del tiempo y que Allan Kardec recoge en este capítulo del cielo y el infierno. Bueno, algunos analistas bíblicos suponen que el infierno, la Gehenna, el Hades o el Seón y el lago de fuego son un mismo lugar. Pero si juntamos todas las porciones bíblicas que se refieren al infierno, parece que hay dos lugares distintos de condenación. Uno presente, que sería la Gehenna, el Hades o el Seón, y uno futuro, que sería ese lago de fuego. Porque, como describe Allan Kardec en este capítulo, los pecadores, según la doctrina de la Iglesia, seremos condenados, ¿no? A estos lugares, ¿no? Después de nuestra muerte, de nuestra desencarnación, y estaremos ahí en estos lugares transitorios, que serían estos que podemos asimilar con la Gehenna, el Hades o el Seón, durante un cierto tiempo hasta el juicio final, en el que resucitaremos y entonces ya sí volveremos a ser condenados para toda la eternidad a este lago de fuego. El texto que más favorece esta idea es la del Apocalipsis, donde dice que al final de los tiempos el propio Hades será echado en el lago de fuego, es decir, que todos estos infiernos temporales serán de alguna manera bueno, convertidos en uno solo, ¿no? Porque después del juicio final los justos irán al paraíso y todos los demás pues iremos al infierno después de haber resucitado con nuestros cuerpos espirituales, en fin, toda esta teología, ¿no? Que nos presenta la Iglesia. En el Apocalipsis dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Hades o Seol es el lugar donde los muertos sin Cristo son echados inmediatamente después de que mueren. El lago de fuego es el lugar donde los muertos no salvos de todos los tiempos serán echados después del juicio del gran trono blanco. Es posible que el lago del fuego se encuentre en algún lugar fuera de la tierra nueva que el Señor dará a los que le sirven. La referencia bíblica, esto lo habréis oído mucho, las tinieblas de afuera, puede indicar un lugar lejos de los hijos del reino, en alguna parte del universo. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, nos dice Mateo. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos vuelve a repetir Mateo. Y por último, Mateo nos vuelve otra vez de nuevo a hablar de estas tinieblas exteriores, ¿no? Y al serbio inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Después de esa tierra nueva, ¿no? Que vendría después de este juicio universal que muchos cristianos están esperando después de este momento, los justos habitarán una tierra nueva y todos los demás marcharemos para esas tinieblas exteriores, esos infiernos en los que
bueno, pues sufriremos y padeceremos por toda la eternidad. En el ítem 12, el cielo y el infierno, Allan Kardec hace esta reflexión. ¿Dónde está ubicado el infierno? Algunos doctores lo han colocado en las entrañas mismas de nuestro mundo, ¿no? Ahí nos viene esta idea de nuestra infancia, ¿no? De que el cielo está arriba, es lo que está arriba, es lo que está por encima de nuestras cabezas, y el infierno sería un lugar dentro de la tierra, un lugar oscuro, un lugar subterráneo, ¿no? Otros, como dice muy bien aquí Allan Kardec, no sabemos en qué planeta. Aquí Kardec habla de esas tinieblas exteriores. Sin embargo, la cuestión todavía no ha sido resuelta por ningún concilio, de modo que en cuanto a este punto estamos limitados a meras conjeturas. Lo único positivo es que ese infierno, donde quiera que se encuentre, es un mundo compuesto de elementos materiales, pero sin sol, sin luna y sin estrellas. Es más penoso e inhóspito que la tierra, desprovisto de los gérmenes y de las apariencias benéficas que se encuentran hasta en las regiones más áridas de este mundo en el que nosotros, pecadores, habitamos, ¿no? Esta es alguna descripción, ¿no? que tiene que ver fundamentalmente con el mundo de la mística cristiana, ¿no? Donde algunos místicos, como vamos a ver después, como por ejemplo Santa Teresa, que es a quien vamos a ver después, pues nos habla de estos lugares, ¿no? Y que podemos encontrar también en las descripciones del umbral que nos hacen los espíritus en su psicografía. En el libro de los espíritus, en la pregunta 1012, Allan Kardec, a propósito de esto, pues pregunta, ¿existe en el universo un lugar circunscrito destinado a las penas y goces de los espíritus según sus méritos? Y los espíritus le dicen, ya te hemos contestado. Las penas y los goces son inherentes al grado de percepción de los espíritus. Cada uno trae de sí mismo el principio de su propia felicidad o desgracia. Y como los espíritus están por todas partes, ningún lugar circunscrito y cerrado está destinado uno con preferencia a otro. En cuanto a los espíritus encarnados, son más o menos felices o infelices, según el mundo que habiten esté más o menos adelantado. En esta respuesta los espíritus nos ponen, esto se desarrollará después en el cielo y el infierno, pero eh, simplemente por complementar, ¿no? Eh, los espíritus nos hablan de que estamos delante de estados mentales, de estados del alma, cada uno crea para sí su propio cielo, su propio infierno. Son estados, estaríamos delante de estados de conciencia, pero también dice una cosa muy interesante, ¿no? En cuanto a nosotros que estamos encarnados. Dependiendo del estado del mundo en el que encarnemos, esos infiernos, esos pequeños infiernos serán más o menos reales, ¿no? Eh, Incluso dentro de nuestro propio mundo, podríamos decir, en el que estamos nosotros ahora viviendo, vamos a encontrar infiernos materiales, ¿no? Las personas que viven en países en conflicto, las personas que viven en países en donde hay hambrunas, donde podríamos considerar, ¿no?, que de alguna manera están viviendo en su propio infierno. Esto no tiene nada que ver porque los países, naturalmente que en los países desarrollados hay muchos infiernos, una gran cantidad de infiernos generados también por el materialismo. En la pregunta 1012A sigue Allan Kardec indagando. Así pues, el infierno y el paraíso no existen tal como el hombre se los representa. Y los espíritus le dicen, eso no son más que figuras, en todas partes hay espíritus felices e infelices. No obstante, según también hemos dicho, los espíritus de un mismo orden se reúnen por simpatía, pero cuando son perfectos pueden reunirse donde quieran. La localización absoluta de los lugares de castigos y recompensas no existe más que en la imaginación de los hombres y proviene de la tendencia de estos a materializar y a circunscribir las cosas cuya esencia infinita no pueden comprender. Yo creo que es una respuesta muy aclaratoria de los espíritus que de alguna manera nos dicen
que todas estas recreaciones hacen parte también de nuestro estado evolutivo. Necesitamos, para poder comprender de alguna manera la naturaleza de estos lugares, recrearlos según nuestras propias concepciones. Lo que no quiere decir que esas concepciones sean ciertas, sean acertadas o que ni siquiera se aproximen a la realidad. Tenemos que entender también que nosotros ahora lo vemos con los ojos, con la óptica de nuestro tiempo. Pero ¿cómo hablarle a una persona del siglo IV, del siglo V, del siglo XVI, de estados de conciencia, de estados del alma? Esto era muy complicado. Era algo que las personas con cierto grado de instrucción y con cierto grado de intelectualismo podían todavía empezar a comprender, pero no la mayoría de las personas, no la mayoría de los seres, ¿no? que vivían presos todavía de mucha ignorancia. Y lo único que para ellos tenía un sentido eran estas nociones de premio o de castigo. ¿De acuerdo? Algo que hemos estado y seguimos desgraciadamente utilizando, ¿no? Como métodos educativos, la noción de premio, la noción de castigo. Si eres bueno, irás al cielo, es un lugar maravilloso, donde bla, 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 bla. Si eres malo, irás al infierno y serás castigado por tus pecados. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esas características del infierno de las que nos habla Allan Kardec, ¿no? Y volvemos otra vez a Orígenes. Orígenes habla de ese fuego inextinguible que conlleva una purificación también inextinguible. Se trata de un fuego figurativamente igual al terrestre, de un fuego invisible que no puede acabarse y que quema realidades invisibles. Esto es lo que pensaba Orígenes. Tal tipo de fuego está aplicado entonces con la finalidad de eliminar del alma la huella de la pérdida de la gracia divina ocasionada por la rebeldía, el orgullo de la criatura pecadora hacia su creador. Destino similar espera a los hombres que mueren en condiciones de pecado y sin arrepentimiento, pues estos serán devorados por este tipo de fuego, ¿no? Habla de ese fuego purificador. El fuego se tenía, de hecho, y se tiene, ¿no? Como un elemento purificador en aquellos tiempos, muchísimo más, como elemento purificador, de ahí que se persiguiera a las personas y se las quemara vivas, de ahí que, en fin, se quemaran después de una tragedia los cadáveres, buscando purificar el ambiente, purificar. Entonces el fuego aparece siempre como ese elemento purificador. En este caso está hablando de un fuego inextinguible, de un fuego que sirve, un fuego inmaterial que sirve lógicamente para crear aquello que no, para quemar aquello que no es material, ¿no? Está hablando de almas humanas. Entonces, este fuego lo que provocaría sería la eliminación de esos pecados que el alma ha ido acumulando cuando se ha apartado del Creador. Paralelamente al concepto de fuego inextinguible, surge en Orígenes el concepto de fuego purificador. Él se va a basar en los libros del Deuteronomio y de los Números, que vienen a señalar una imagen similar, exceptuando que en estos libros el individuo experimenta penas de fuego y de consumación en sí mismo, a causa de la ira divina y de un fuego devorador que lo abrasa todo. Es decir, en el Deuteronomio y en el libro de los Números, lo que viene a aparecer es que este fuego es interno, no es un fuego exterior, no es un fuego que está afuera, no es un fuego en el cual arden las personas, sino que es un fuego íntimo, ¿no? Un fuego que lo abrasa todo. En la pregunta 1009 del libro de los Espíritus, Allan Kardec hace el siguiente comentario. Además, la doctrina del fuego material, de las hogueras y de los tormentos, tomadas del tártaro del paganismo, está hoy completamente abandonada por la alta teología, y solo en las escuelas se dan como verdades positivas estos horribles cuadros alegóricos, por personas más celosas que ilustradas, en lo que proceden equivocadamente, porque esas jóvenes imaginaciones
Una vez recuperadas de su terror, podrán engrosar el número de los incrédulos. La teología reconoce hoy que la palabra fuego se emplea figuradamente y debe entenderse como un fuego moral. No obstante, como digo, contextualizando, no, no podrían de ninguna manera entender las cosas de otro modo más que con imágenes muy impactantes, imágenes que causasen verdadero terror, verdadero pánico y verdadera angustia, ¿no? En las personas, como digo, no podían hablarles de este fuego moral. ¿Qué es un fuego moral? ¿Cómo explicar a una persona, incluso en la actualidad, ¿no? Incluso en la actualidad me atrevo a decir, lo que es un fuego moral, lo que es un estado de conciencia, lo que tiene que ver con todo esto. Entonces, de ahí que estas figuras alegóricas tuvieran tanta acogida, ¿no? Bueno, entre estas características vamos a encontrar que el infierno, como no puede ser de otra manera, es un lugar de sufrimiento y de dolor. Y nos dice Allan Kardec en el libro El cielo y el infierno: los teólogos más prudentes, a semejanza de los egipcios, los hindúes y los griegos, no se atreven a describir todos los horrores de esa morada y se limitan a presentarnos como una muestra lo poco que de ella revela la escritura. El lago de fuego y de azufre del Apocalipsis, los gusanos de Isaías, esos gusanos que pululan eternamente sobre los cadáveres de Tofet, los demonios que atormentan a los hombres a quienes llevaron a la perdición, y los hombres que lloran y hacen rechinar los dientes, según la expresión de los evangelistas. San Agustín no está de acuerdo con que esos dolores físicos solo sean el reflejo de padecimientos morales. Vio un verdadero lago de azufre con gusanos y auténticas serpientes ensañadas con el cuerpo de los condenados y sumando sus mordeduras a las del fuego. A partir de un versículo de San Marcos, afirma que ese fuego extraño, aunque material como el nuestro, actúa sobre cuerpos materiales, pero los conserva del mismo modo que la sal conserva la carne en las víctimas. Recordamos esas imágenes, ¿no?, de los cuerpos ardiendo por toda la eternidad, es decir, sometidos a los tormentos del fuego sin que los cuerpos materiales lleguen a consumirse. Los condenados experimentarán el dolor de ese fuego que quema sin consumir, penetrará en su piel, los impregnará y saturará todos sus miembros, hasta la médula de los huesos, las pupilas de los ojos y las fibras más ocultas y sensibles de su ser. El cráter de un volcán, si en él pudiese sumergirse, les parecería un lugar de alivio y de reposo. Estas son las descripciones de estos infiernos, ¿no?, que el cristianismo ha venido recogiendo y ha venido empleando. Dijimos en el ítem 14, dijimos y con razón que el infierno de los cristianos había superado al de los paganos. Y es cierto, si recordamos las clases anteriores, vamos a ver que nuestro infierno cristiano es muchísimo más temible y aterrador que este infierno de los paganos, porque el infierno de los paganos, una de las características que tiene es que no siempre se refiere a lugares de sufrimiento. Y cuando se refiere a lugares de sufrimiento, se refiere a lugares de sufrimiento temporal. Sin embargo, el infierno cristiano es absolutamente terrorífico, ¿no? Y dice, de hecho, en el Tártaro vemos a los culpables torturados por los remordimientos ante la presencia constante de sus crímenes y de sus víctimas, acosados por aquellos a quienes acosaron durante la vida terrenal. Los vemos huir de la luz que los penetra, buscando en vano ocultarse de las miradas que los persiguen. Allí, el orgulloso reprimido y humillado, todos son portadores del estigma de su pasado, todos son castigados por sus faltas, a tal punto que en algunos casos basta con dejarlos librados a sí mismos sin que sea necesario agregar otros castigos. No obstante, son sombras, es decir, almas con cuerpos fluídicos, la imagen de su existencia terrenal. En el Tártaro no se ve que los hombres recuperen el cuerpo carnal para sufrir materialmente, ni que el fuego penetre en su piel y los sature hasta la médula de los huesos. Y ahí entra esta doctrina, que yo me he quedado muy sorprendida porque la desconocía, de la segunda muerte, que lo he explicado antes, ¿no? Cuando resucitemos, cuando Dios nos resucite el día del juicio final, tendremos esa segunda muerte en la que ya sí
iremos cada uno de nosotros a nuestros lugares de destino según esta doctrina para sufrir eternamente las penas. Es decir, si yo desencarno ahora, iré a un infierno temporal, ¿no? Donde será mi alma la que se consuma en este fuego purificador. Cuando llegue el juicio final, pues entonces, sí, con mi cuerpo resucitado, con este cuerpo nuevo, bueno, nuevo no, recuperaré mi cuerpo, con este cuerpo que yo he recuperado, pues arderé para siempre en este infierno que nos propone la doctrina cristiana. Bueno, los condenados son castigados en todos sus órganos y sentidos porque también han ofendido a Dios a través de todos sus órganos y sentidos. Los delincuentes de la gula son castigados por los demonios de la glotonería, los perezosos por los de la pereza, los lujuriosos por los del desenfreno y así sucesivamente en una variedad tan amplia como la de los pecados. Aunque se quemen sentirán frío y aunque estén congelados sentirán calor. Siempre ávidos de movimiento y de quietud, siempre sedientos y hambrientos, 1000 veces más cansados que un esclavo. Al finalizar la jornada, más enfermos que los moribundos y más exhaustos y cubiertos de llagas que los mártires. Y esto para siempre. Esta es la propuesta que nos ofrece la doctrina cristiana. Pero ese infierno además está repleto de estos seres condenados a ejercitar su maldad para toda la eternidad, ¿no? Que son los demonios. Los demonios, nos dicen estas doctrinas, son solamente espíritus y los condenados que actualmente se hallan en el infierno también pueden ser considerados espíritus, dados que solo su alma desciende hasta ese lugar. Sus restos mortales, entregados a la tierra, se transforman en hierbas, plantas, frutos, minerales, líquidos y sufren sin saberlo las continuas metamorfosis de la materia. No obstante, los condenados, al igual que los santos, deberán resucitar el día del juicio final, retomando, para no volver a dejarlos, los mismos cuerpos carnales que los recubrían y con los cuales eran reconocidos cuando vivían en la tierra. Los elegidos resucitarán en cuerpos purificados y radiantes, y los condenados en cuerpos manchados y deformados por el pecado. Esto habrá de diferenciarlos. Así pues, en el infierno ya no habrá exclusivamente espíritus, sino hombres como nosotros. Allá abajo hay demonios que para torturar mejor a los hombres en sus cuerpos también ellos se corporizan. Los hay con alas de murciélago, cuernos, corazas de escamas, patas provistas de garras, dientes puntiagudos. Se muestran armados con espadas, horquillas, pinzas, tenazas ardientes, sierras, parrillas, fuelles, mazas, en fin, todo un arsenal de tortura y ejerciendo por toda la eternidad en relación con la carne humana el oficio de carniceros y cocineros, ¿no? Todos tenemos la imagen del cardero, el caldero de aceite hirviendo en el que todos seremos, bueno, pues ahí cocinados, ¿no? Otros, convertidos en leones o enormes serpientes, arrastran a sus presas hasta cavernas apartadas. Algunos se transforman en cuervos para arrancar los ojos de determinados culpables y otros van a adoptar el aspecto de dragones voladores, listos para abalanzarse sobre las espaldas de sus víctimas aterradas a fin de arrebatarlas, sangrantes y profiriendo gritos a través de espacios tenebrosos hasta que las arrojan en el lago de azufre. Por aquí nubes de langostas y escorpiones gigantescos cuya visión provoca escalofríos, su hedor es nauseabundo y un mínimo contacto produce convulsiones. Más allá, monstruos policéfalos abren sus fauces con voracidad, sacudiendo con las cabezas deformes sus crines de áspides para triturar a los condenados con sus mandíbulas ensangrentadas y vomitarlos después, pero vivos, porque son inmortales. Tremendas descripciones. Bueno, y en estas descripciones de este infierno que nos espera, bueno, por lo menos a mí, poco y nada se conoce de la plebe de los demonios, ¿no? Esos espíritus viles que componen esas legiones de vampiros, sapos, escorpiones, cuervos, hidras, salamandras y otras bestias repugnantes que constituyen la fauna de esas regiones. No obstante, se conocen los nombres de muchos de los príncipes que comandan esas legiones, entre ellos Belfegor, el demonio de la lujuria, Abadón o Apolión, el demonio del homicidio, Belcebú,
el demonio de los deseos impuros o señor de las moscas que engendran la corrupción, Mamón, el demonio de la avaricia, Moloch, Beliac, Baal-Gaat, Astarot y tantos otros, sin hacer mención de su jefe supremo, el sombrío arcángel que en el cielo se llama Lucifer y que en el infierno se denomina Satán. Esta es en resumen la idea, nos dice Allan Kardec, que nos dan del infierno considerado desde el punto de vista de su naturaleza física y también de las penas físicas que allí se padecen. Consultad los escritos de los padres de la Iglesia, de los antiguos doctores, sondead las leyendas piadosas, observad las esculturas y las pinturas de nuestras iglesias. Prestad atención a lo que se dice desde el púlpito y sabréis aún más. Pero, bueno, ciertamente no hay otros místicos aparte de Teresa de Jesús, pero he creído que ella era un poco el mejor ejemplo, primero porque lo nombra Kardec, segundo porque es un buen ejemplo de lo que es, ¿no? Eh, la vivencia de sus estados de éxtasis que la llevaron, ¿no? a visitar estas regiones infernales. Ella era, todos la conocemos, una santa del siglo XVI, carmelita, fundó esta orden y es una de los 35 doctores de la Iglesia. Su libro, El Castillo Interior, está considerado uno de los libros más importantes sobre la vida espiritual. Y ella, en su autobiografía, describe una visión del infierno que ella cree que Dios le ha concedido para ayudarla de alguna manera a alejarse de sus pecados, ¿no? Y ella hace esta descripción. La entrada me parecía un callejón largo y estrecho, como un horno muy bajo, oscuro y angosto, el suelo, un lodo de suciedad y de un olor a alcantarilla en la que había una gran cantidad de reptiles repugnantes. En la pared del fondo había una cavidad como de un armario pequeño encastrado en el muro, donde me sentí encerrar en un espacio muy estrecho, pero todo esto era un espectáculo agradable en comparación con lo que tuve que sufrir. Lo que estoy a punto de decir, sin embargo, me parece que no se pueda ni siquiera describir ni entender. Sentía en el alma un fuego de tal violencia que no sé cómo poderlo referir. El cuerpo estaba atormentado por intolerables dolores que incluso habiendo sufrido en esta vida algunos graves, todo es incomparable con lo que sufría allí entonces, sobre todo al pensar que estos tormentos no terminarían nunca y no darían tregua. Estaba en un lugar pestilente, sin esperanza alguna de consuelo, sin la posibilidad de sentarme y extender los miembros, encerrada como estaba en esa especie de hueco en el muro. Las mismas paredes, horribles a la vista, se me venían encima como sofocándome. No había luz, sino unas tinieblas densísimas. Pero a continuación tuve una visión de cosas espantosas, entre ellas el castigo de algunos vicios. Al verlos me parecían mucho más terribles. Oír hablar del infierno no es nada, como tampoco el hecho de que haya meditado algunas veces sobre los distintos tormentos que procura, aunque pocas veces por la vía del temor no está hecha para mi alma, y con las que los demonios torturan a los condenados, y sobre otros que he leído en los libros. No es nada, repito, frente a esta pena. Es una cosa bien distinta. Es la misma diferencia que hay entre un retrato y la realidad. Quemarse en nuestro fuego es bien poca cosa frente al tormento del fuego infernal. Me quedé espantada y lo sigo estando ahora mientras escribo, a pesar de que hayan pasado casi 6 años, hasta el punto de sentirme helar de terror aquí mismo donde estoy. Esto era, por cierto, un lugar eh, reducido del infierno, ¿no? Eh, esto que nos habla Santa Teresa. Y otros viajeros espirituales fueron más favorecidos en ese sentido. Vieron grandes ciudades arrasadas por el fuego, asimilándolas a Babilonia, Nínive, incluso a Roma, ¿no? Con sus templos y sus palacios incendiados, comerciantes atados a sus mostradores, sacerdotes reunidos con cortesanos en salas de festines, inmovilizados en sus sillas, es decir, eh, las descripciones hechas del infierno son múltiples y muy variadas. No podemos olvidarnos
en este sentido de que en estas descripciones vamos a encontrar el reflejo, ¿no? De nuestros pensamientos, ¿no? De nuestras propias creencias, de nuestras propias evoluciones, ¿no? ¿Ves? Aparecen esa lava devoradora de lo fundido, planicies interminables cultivadas por campesinos hambrientos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, podéis encontrar estas descripciones. Y Allan Kardec, al respecto de todo esto, se hace una pregunta también, ¿no? Por cómo es posible que haya tantas descripciones distintas, tan variadas, etcétera. Porque si recordamos, por ejemplo, el infierno descrito por Dante Alighieri, vamos a encontrar varios infiernos, cada uno dedicado a un tipo de pecado diferente, en grados diferentes de intensidad de dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Allan Kardec hace esta reflexión. Nos preguntamos cómo es posible que algunos hombres hayan podido ver estas cosas en estado de éxtasis y de hecho no existen. No corresponde explicar aquí el origen de las imágenes fantásticas que tantas veces se reproducen con todas las apariencias de la realidad. Solo diremos que una prueba de estas fantasías radica en el hecho de que el éxtasis es la menos confiable de todas las revelaciones, porque ese estado de sobreexcitación no siempre implica un desprendimiento del alma tan completo como podría suponerse, y porque muchas veces contiene el reflejo de las preocupaciones de la víspera. Esto es muy interesante. Las ideas con que se nutre el espíritu, de las cuales el cerebro, o mejor, la envoltura periespiritual correspondiente al cerebro, conserva la impresión, se reproducen ampliadas como en un espejo, con formas vaporosas que se cruzan, se confunden y componen conjuntos extraños. Los estáticos, sea cual fuere su culto, siempre han visto cosas relacionadas con la fe que abrazaron. Por consiguiente, no debe sorprendernos que las personas, como Santa Teresa, se encuentren saturadas de ideas infernales, como las que están contenidas en las descripciones verbales o escritas, así como en las pinturas. Hayan tenido visiones que solo son, hablando con propiedad, la reproducción de esas ideas y que producen el efecto de una pesadilla. Por su parte, un pagano lleno de fe habría visto al Tártaro y las furias, o bien a Júpiter en el Olimpo empuñando un rayo. Y volvemos ya para terminar al libro de los espíritus, a la pregunta 1014. ¿A qué se debe que espíritus, porque no solamente vamos a hablar de los místicos o de personas encarnadas que en estos estados alterados de conciencia hayan podido penetrar en estas regiones del alma? También los espíritus hacen descripciones, ¿no? ¿A qué se debe que espíritus que por su lenguaje revelan su superioridad hayan respondido a personas muy serias acerca del infierno y del purgatorio según las ideas vulgarmente aceptadas? Y los espíritus responden, hablan un lenguaje que comprenden las personas que los interrogan. Cuando esas personas están demasiado imbuidas de ciertas ideas, no quieren contrariarlas bruscamente para no ofender sus convicciones. Si prescindiendo de las precauciones oratorias un espíritu dijese a un musulmán que Mahoma no es un profeta, sería muy mal recibido. Los espíritus, como siempre, atendiendo a la razón, a la lógica. Hay personas a las que no podemos hablarlas en según qué términos, ni siquiera intentar convencerlas, ¿no? Porque esto sería contraproducente. Y en la pregunta 1014a sigue Allan Kardec preguntando. Se concibe que suceda así con espíritus que quieran instruirnos, pero ¿cómo puede ser que espíritus a quienes se ha preguntado acerca de su suerte hayan contestado que sufrían los tormentos del infierno o del purgatorio? Cuando son inferiores y no están completamente desmaterializados, conservan una parte de sus ideas terrestres y expresan sus impresiones en los términos que les son familiares. Se encuentran en un medio que solo en parte les permite sondear el porvenir, y esto es la causa de que, a menudo, espíritus errantes o recientemente desprendidos hablen como durante su vida lo hubiesen hecho. La palabra infierno puede traducirse como una vida de pruebas sumamente penosas, con la incertidumbre acerca de un estado mejor. Por su parte,
Purgatorio también por una vida de prueba, pero con la conciencia de mejor porvenir. Cuando sufres un gran dolor, no dices que sufres como un condenado. Estas no son más que palabras figuradas. Y hasta aquí llega el estudio, hasta donde podemos llegar para no entrar en otras cuestiones, ¿no?, que veremos desarrollar más adelante en este estudio magnífico. Así que de mi parte nada más. Muchísimas